La atención de los problemas de salud ha sido preocupación constante de gobiernos y pueblos. En México, apenas reinstalada la República en 1867, Juárez impulsó la orientación de la beneficencia pública hacia la renovación de las instituciones hospitalarias, muchas de las cuales no habían sido modificadas desde antes de la independencia. El gran problema era la obtención de dinero para adecuar las vetustas construcciones a las nuevas exigencias. La responsabilidad de hacerlo recayó por muchos años en los ayuntamientos de las ciudades, cuya pobreza era tan ancestral como proverbial, de modo que sus buenas intenciones pocas veces llegaron a materializarse. Ya estabilizado políticamente el país, el gobierno puso nuevo énfasis en la restauración de los viejos hospitales. A partir de 1880, buena parte de los esfuerzos del Consejo Superior de Salubridad se orientaron hacia este fin, destinando para ello una razonable cantidad de dinero. Por lo que toca al Distrito Federal, fueron totalmente remozados los hospitales Juárez, de maternidad e infancia, San Andrés, San Hipólito y La Canoa, en tanto que se formulaban ambiciosos proyectos para un nuevo hospital general y para un manicomio, ambos dotados de todos los equipos más modernos de la época. México se ha estabilizado, empieza a tener una economía razonablemente próspera. Dentro de los gastos que siempre iban en números rojos, se pasa a tener una cierta solvencia. Y se plantea que un punto central para la modernización del país es la salud. En uno de sus informes, cuando retoma el poder Porfirio Díaz después de que está el Manco González como presidente 4 años, él plantea que la modernidad en México se cifra en tener un nuevo hospital general y hospitales en otras áreas. Este proyecto viene del doctor Eduardo Lisiaga. Él tiene todo el peso sobre Porfirio Díaz para que lo apoyen, pero piensa que es indispensable hacer hospitales modernos en todas las grandes ciudades del país, que van a confluir en el gran hospital general que se hace en la Ciudad de México. Estos eran los hospitales civiles, los mismos que fue creando Juárez y los mismos que se fueron modificando a partir de los viejos hospitales de comunidades religiosas, muchos de ellos. A principios de 1896, solo unos meses después de que Röntgen descubriera el empleo de los rayos X, en San Luis Potosí se contaba con un aparato que, curiosamente, fue empleado para tomar fotografías en las que se transparentaban algunas estructuras, por ejemplo los huesos del pie vistos a través de los zapatos. Antes de que finalizara el siglo, el doctor Tobías Núñez instalaba un equipo de rayos X en el Hospital Juárez. Estos equipos no tenían nada que ver con los aparatos que actualmente se usan. Eran pequeños, portátiles, cabían en una caja un poco menor que las cajas de zapatos, y la tapa servía de fondo al tomarse las placas. Los dos grandes establecimientos, símbolo de la modernidad, tanto de nuestra medicina como del país, el Hospital General de la Ciudad de México y el Manicomio General de la Castañeda, contaban con todos los elementos técnicos necesarios y servían de marco de referencia para otros servicios, y eran sitios de concentración para enfermos provenientes de todo el país. Entre 1910 y 1920, durante el periodo de la lucha armada de la Revolución Mexicana, la infraestructura de clínicas y hospitales que con tanto trabajo se había ido construyendo, sufrió graves daños. El manicomio general estaba en ruinas, y la mayor parte de los hospitales había sufrido un deterioro significativo. La reconstrucción fue lenta y penosa, y las carencias imperaban. Como muestra de ello, el Departamento de Radiología del Hospital General pudo volver a funcionar gracias a que recibió un aparato nuevo, donado por la esposa del presidente Obregón. En cardiología, el doctor Ignacio Chávez señalaba que el único apoyo instrumental con que contaban los primeros médicos que se abocaban a la novísima especialidad se limitaba a un estetoscopio y la toalla que se ponía sobre el cuerpo del enfermo, pomposamente llamada toalla de auscultación, para separar su suciedad del estetoscopio y el médico que lo empleaba. Ideario de la Revolución Mexicana. El ideario de la Revolución Mexicana casaba bien con un compromiso social que obligaba al Estado
a atender las necesidades de salud de la población. Esto iba también acorde con las tendencias internacionales al respecto. Además de poner nuevamente en funciones a los hospitales existentes, se decidió crear consultorios y centros de atención que los apoyaran en sus tareas. La Junta de la Beneficencia Pública retomó el proyecto soñado por don Eduardo Lisiaga antes de la Revolución, conducente a construir, paralelamente a los hospitales generales, sanatorios de especialidad. Los primeros fueron el Hospital para Tuberculosos de Huipulco y el Hospital del Niño, que se convertiría más tarde en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El Hospital Central Militar vino a llenar un hueco de importancia al ofrecer instalaciones de gran calidad y eficiencia para la atención médica de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias. La creación de una subsecretaría de asistencia el último día del año de 1937 fue un paso gigantesco hacia la organización de un sistema de dimensiones nacionales. Su integración con el Departamento de Salubridad Pública en la Secretaría de Salubridad y Asistencia en octubre de 1943 marcó un rumbo que sería definitivo para el siguiente medio siglo. Un año antes se había decretado la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluía, entre sus funciones, la atención de enfermedades profesionales y no profesionales para los trabajadores y sus familias. La Clínica 1, ubicada en la calle de Orizaba, en la colonia Roma, y el Hospital de la Raza, fueron las dos primeras entidades de un sistema que sería modelo para instituciones semejantes de varios países. Plan Nacional de Hospitales. En 1940, cuando Gustavo Vaz accede a la Secretaría de Asistencia, hace un plan, cómo modernizar los hospitales que se habían destrozado y que habían venido a menos durante la Revolución, y que aunque muchos de ellos, a partir de que se estabiliza el gobierno central con Obregón, habían venido mejorando y se habían hecho algunas remodelaciones y se habían dado algunos avances, sin embargo, no se había podido llegar ni siquiera al nivel que estaba en 1910. Hay la idea de remozar hospitales, hay la idea de construir institutos de especialidad, y esto lo toma Vaz muy en cuenta. Es un proyecto de varias gentes, pero él lo canaliza en términos de la política. Y establece esto, el Plan Nacional de Hospitales. Él actúa como secretario primero de Asistencia, después de Salubridad y Asistencia entre 1940 y 46. La idea era construir hospitales regionales en todas las grandes ciudades del país, a las cuales derivarían enfermos que necesitasen atención especializada. Los hospitales generales, denominados centrales, serían centros de referencia para hospitales generales rurales. Estos últimos se construirían en poblaciones pequeñas y estarían orientados a la atención de los campesinos habitantes de las zonas circundantes a ellos. Para cada grupo de hospitales se definió un área geográfica precisa y un estimado de habitantes que serían atendidos en ellos. La responsabilidad moral del Estado con respecto a la atención de la salud de sus ciudadanos quedaba perfectamente asumida, expresada y llevada al nivel de la acción. Los primeros hospitales generales centrales fueron los de Guadalajara, Puebla, Morelia, San Luis Potosí, Hermosillo y Torreón. Para 1944 se había emprendido la construcción de 28 hospitales generales regionales en diferentes localidades de Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Fueron muchos los hospitales rurales, ejidales, maternidades y estaciones de servicios médicos que se construyeron. Para reforzar la atención de los enfermos mentales que se brindaba en el Manicomio General de la Castañeda, se fundó el Hospital Granja para Enfermos Mentales de San Pedro del Monte, en las inmediaciones de León, Guanajuato, y se promovió la creación de pabellones psiquiátricos en los hospitales generales. Baste señalar que para 1946, al finalizar el sexenio de la presidencia del general Ávila Camacho y de la gestión de Vaz como secretario de Salubridad y Asistencia,
Todos ellos estaban o inaugurados o en estadios avanzados de construcción. La Red Nacional de Hospitales era ya una realidad. Las especialidades médicas. Las especialidades comienzan en México en el Hospital General, que sin ser un centro médico, su disposición en pabellones hacía que cada pabellón fuera una especie de pequeño hospital. Por ejemplo, los pabellones tenían 100 camas. Bueno, y había 12 o 15 pabellones, pues eran 12 o 15 pequeños hospitales. Las inician en México 3 grandes médicos: Aquilino Villanueva en urología, el maestro Ignacio Chávez en cardiología y don Abraham Ayala González en cirugía general. A partir de esto entonces se comienzan a hacer pabellones ya especializados con ojos, otorrino, niños, ortopedia, neurocirugía, más especializado. Pero ya los hospitales de especialidades modernos los conciben un grupo de médicos notables que cambió los destinos de la medicina en México del siglo XX, que fueron Gustavo Vaz, Ignacio Chávez, Salvador Subirán y Federico Gómez, que crearon la figura de Instituto Nacional de Salud como una institución médica y hospitalaria con personalidad jurídica y patrimonio propios, regidos por un patronato, cuyo director lo nombraba el patronato con un término de 5 o 4 años, o 5 años después. De manera que ese nombramiento podía ser transeccional y no estaba al arbitrio del nuevo secretario de salud que pudiera llegar. Así la historia empieza con el Hospital Infantil de México en 1943, el Instituto de Cardiología en 1944, el entonces Hospital de Enfermedades de la Nutrición en 1946, ahora después Instituto Nacional de Nutrición y luego ahora Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Si bien este hospital no se derivó de los planes de Vaz para dotar al país de un grupo de hospitales nacionales de especialidad, sí fue la punta de lanza para el proyecto. Para la década del 1930, los niños habían llegado a ser objeto de preocupación. La gran cantidad de muertes infantiles antes de los 4 años de edad era vista con horror. Por ello, no es de extrañar que los esfuerzos por atenderlos fueran ampliamente apoyados por las autoridades, y que Vaz no escatimara recursos y esfuerzos en impulsar la terminación del hospital y dotarlo de médicos especialistas de la mayor calidad. Al lado de su primer director, Federico Gómez Santos, se contaba un selecto grupo de profesionistas, entre ellos Alejandro Aguirre, Carlos Herrera, Jesús Lozoya, Felipe Cacho, Fernando López Clares, Rafael Soto Allende, Rigoberto Aguilar Pico, Jesús Álvarez de los Cobos, Jorge Muñoz Turnbull, Lázaro Benavides y jóvenes profesionistas que más tarde destacarían como Luis Torregrosa, Juan Luis Torroella, Joaquín Cravioto, quienes han sido pilares de la Escuela Mexicana de Pediatría. El Instituto Nacional de Cardiología, planeado por un grupo de especialistas encabezado por el doctor Ignacio Chávez, fue la siguiente pieza en el tablero. Inaugurado el 18 de abril de 1944, era todavía una institución pequeña. Contaba con solo 120 camas para hospitalización y un edificio que albergaba los laboratorios clínicos y la sección de aulas y bibliotecas. Contemplaba la formación de nuevos especialistas como una labor fundamental. Desde sus inicios, se preveía otro campo de acción primordial, que era la investigación. Fue hasta 1948 que se pudieron inaugurar los primeros laboratorios, el de fisiología y farmacología experimentales, dedicados específicamente a dicha actividad. Cuando se funda el Instituto Nacional de Cardiología por Ignacio Chávez, hubo 3 principales funciones dentro del instituto. Una de ellas fue la atención especializada de las enfermedades relacionadas con el aparato cardiovascular. La segunda fue aquella que tenía que ver con la enseñanza a médicos especialistas, y una tercera que era la atención dentro del programa de investigación. Después, en 1952, se va a agregar una cuarta parte dentro de la estructura medular del instituto, que va a ser de acuerdo a la cirugía cardiovascular. Una tercera institución se une a las anteriores el 12 de octubre de 1946. Se trata del Hospital de Enfermedades de la Nutrición, desarrollado a partir de lo que fuera el pabellón 9 del Hospital General. Su primer director, don Salvador Subirán, había preservado e impulsado esta idea durante 5 años.
Lo secundaron brillantemente desde el inicio Bernardo Sepúlveda, creador de la hepatología en nuestro país, Roberto Llamas, Rafael Rodríguez, José de Jesús Villalobos, Francisco Gómez Montt, José Báez Villaseñor, Luis Sánchez Medal. Estos dos últimos, iniciadores de los cursos de hematología. Aprovechando el revuelo causado por la presencia y la altísima calidad del trabajo de estas tres instituciones pioneras, desde la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se continuó apoyando a otras que pudieran caminar en el mismo sentido. Se planeó un instituto de gastroenterología que encabezaría Abraham Ayala González, el cual quedó en proyecto y fue limitado a una readecuación del pabellón 24 del Hospital General. Se pensó también en un instituto de neurología que Manuel Velasco Suárez haría realidad hasta 1963. En agosto de 1946, inició sus actividades el Instituto de Cancerología, que tardó en concretarse como tal y cuyo primer director fue Enrique Barajas Vallejo. El propósito era configurar un núcleo de hospitales especializados para atender los problemas epidemiológicos más significativos y que permitieran avances en su diagnóstico y tratamiento. Las necesidades y conocimientos habían ido definiendo las especialidades. Las especialidades mismas definirían los institutos a crear. De esta manera, en la cúspide de la pirámide de las instituciones de atención médica, estarían dichos institutos ofreciendo atención e investigación prospectiva en un ámbito nacional. El Centro Médico Nacional. Pensando en el gran desarrollo de las especialidades médicas y quirúrgicas, se gestó el proyecto de un gran Centro Médico Nacional, que agruparía a los institutos que recién se habían fundado o estaban en proceso de integrarse, y se les sumarían otros hospitales más. Se hablaba por aquel entonces de una maternidad, de cancerología, de gastroenterología, de enfermedades respiratorias, de ortopedia. Todos ellos dispondrían de los mejores médicos y los más modernos equipos. De inmediato se implementó un programa de becas. Médicos jóvenes salieron a especializarse en los centros más importantes de otros países, particularmente a los Estados Unidos de Norteamérica, cuya cercanía y el inmenso desarrollo de su medicina lo convertían en un destino indispensable para los becarios mexicanos. Esta elección ha sido una de las principales causas de la gran influencia de la medicina norteamericana y la consecuente disminución de la presencia de las escuelas europeas, en particular la francesa, entre los médicos mexicanos. No fue difícil la selección del sitio adecuado para la construcción de ese gran y hasta fastuoso Centro Médico Nacional. Se impuso el sentido común, ya que se disponía de un gran terreno anexo al Hospital Infantil y al Instituto de Cardiología. Eran los terrenos previstos por Lisiaga a principios del siglo XX, para disponer de áreas para el cultivo de plantas y la cría de animales, a fin de satisfacer las necesidades de alimentación de los enfermos. Los proyectos se desarrollaron rápidamente, y pronto se inició la construcción de los primeros edificios. Los trabajos se prolongaron a lo largo de toda una década, pero este sueño no llegó a ser realidad. Ya terminada la construcción, las autoridades de la Secretaría llegaron a la conclusión de que no habría suficiente dinero para equipar apropiadamente los hospitales. El peso se había devaluado, y los nuevos equipos médicos, cuyos precios se cotizaban en dólares, eran muy costosos. En 1961, el Centro Médico Nacional fue vendido al Instituto Mexicano del Seguro Social, que planeaba construir el suyo propio. Curiosamente, el doctor Ignacio Morones Prieto, quien como secretario de Salubridad y Asistencia de 1952 a 1958, llevó adelante la construcción del centro médico con admirable energía y empeño, fue quien lo compró como subdirector médico del IMSS en el siguiente sexenio. Así, el Centro Médico Nacional, orgullo de la medicina mexicana, estaría destinado exclusivamente al servicio de los derechohabientes del IMSS y no de todo el pueblo mexicano. Este hecho fue un presagio de la fragmentación que en los decenios siguientes habría de afectar al intento de desarrollar un sistema nacional de salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social.
La presencia creciente y pujante del IMSS en la atención de la salud data, como se ha referido, de los años 40. Acorde con el crecimiento industrial del país, fue creciendo como respuesta a las demandas que requerían un número cada vez mayor de asegurados. Como ustedes saben, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue creado en los años 1943-1944. Inicialmente solo abarcó la Ciudad de México y tenía aproximadamente una cobertura de 350,000 derechohabientes, que si comparamos con la cifra actual, que es de cerca de 50 millones, vemos la gran diferencia que ha ocurrido. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las piedras médicas angulares básicas de la medicina del siglo pasado. En otros términos, la atención médica mexicana no puede ser considerada sin el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los inicios del Seguro Social datan de antes de la fecha que señalé yo, desde 1917, cuando en la Constitución del 5 de febrero, y ya se esboza la necesidad de contar con el Seguro Social. Hemos hablado del Seguro Social señalando su fundación, su número de derechohabientes, pero no hemos precisado desde un punto de vista de atención médica qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como IMSS. Es un organismo de protección social que atiende básicamente a trabajadores del sector privado. Con la incorporación de los cañeros al IMSS, se abrió la perspectiva para que grupos homogéneos, que contaban ya con servicios de atención a la salud, fortalecieran a la institución y ampliaran las oportunidades de atención para ellos mismos. En la década siguiente, se incorporarían los trabajadores afiliados al sindicato de electricistas, convirtiéndose el sanatorio que había sido de su propiedad en la Clínica 26. Después vendrían la unión de expendedores y voceadores, los tabacaleros, los ixtleros, los trabajadores involucrados en la producción de cera Candelilla, los del ferrocarril del sureste, los ejidatarios y pequeños propietarios de la comarca lagunera, los cafeticultores, los mineros, los artistas integrantes del Salón de la Plástica Mexicana. Los inicios del Seguro Social no fueron muchas veces fáciles. Hubo grandes oposiciones por parte de sindicatos, por parte de patrones y aún por parte de médicos. Pensaban que el hecho de que el médico fuera un hombre asalariado iba a hacer que tuviera restricciones en la atención médica en cuanto a medicamentos, en cuanto a servicios, por una parte. Por otra parte, también se pensaba que el financiamiento iba a ser insuficiente. Aquí cerca, en el Zócalo, en el año de 1944, hubo una gran manifestación en contra del Seguro Social. Llegaron bomberos, hubo heridos, hubo algún muerto. Posteriormente, en San Ángel, en la plaza de San Carmen, ahí el Seguro Social estableció un hospital. A los 4 o 5 días de fundado, el hospital fue saqueado por trabajadores, por obreros que estaban descontentos con el Seguro Social. Y también los propios médicos, algunos pensaban que no era una buena solución. Ahora han pasado muchos decenios, han pasado muchos años y no podemos considerar, repito, nuestra atención médica sin el Instituto Mexicano del Seguro Social. El apoyo presupuestario para estas acciones fue provisto por el gobierno federal, y así fue posible la construcción de 3.033 unidades médicas rurales y 27 clínicas hospital de campo en los 4 años siguientes. El 1 de enero de 1960, el ISSSTE se encargó de la seguridad social de los trabajadores del Estado. En el curso de los años, se configuró una red nacional de centros periféricos, clínicas y hospitales. Algo semejante sucedió a partir de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, promulgada en 1962.
La atención médica, con base en el Hospital Central Militar, que venía funcionando con calidad y eficiencia desde 20 años atrás, se extendió a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias en todo el país. De esta manera, se había integrado un sistema nacional de salud. Sin embargo, había nacido bajo el signo de una diversidad y separación, problemática esencial que no daba visos de ser resuelta. Se había formado un sistema múltiple, con diferentes y variadas instituciones, con diversas normatividades y con visiones que no siempre coincidían. Había problemas serios de cobertura, de calidad de servicios que no era uniforme ni entre unas instituciones y otras, ni entre unidades similares de una misma institución, de financiamiento, hacia un sistema nacional de salud. Un paso trascendental en el sentido de lograr un verdadero sistema nacional fue dado por Guillermo Soberón en su gestión como secretario de Salud. El reconocimiento de la protección de la salud como un derecho avalado por la Constitución y de la responsabilidad que tiene el Estado para hacerlo efectivo, constituyeron el marco de referencia de cuanta acción se lleva a cabo. 3 grandes rutas fueron señaladas. 1. La sectorización, que es el agrupamiento de las instituciones paraestatales proveedoras de atención de la salud, coordinadas por la Secretaría de Salud a fin de que las metas y los procedimientos coincidan. 2. La descentralización, tendiente a propiciar el que las entidades federativas se hagan cargo de sus propios programas de manera directa, sin depender del financiamiento federal, sino ejerciendo sus propios presupuestos de acuerdo a necesidades expresadas y a planes concretos de operación. Esta medida se ha ido aplicando lenta pero exitosamente, habiendo sido una de las preocupaciones centrales de Juan Ramón de la Fuente en su gestión, a la cabeza de la Secretaría de 1994 a 2000. 3. La modernización. Condición a todas luces indispensable, sobre todo si se toman en consideración los inmensos avances científicos y tecnológicos que se han dado en este último cuarto de siglo. En el proyecto echado a andar por Soberón, cobran un papel clave los institutos de especialidad, todos ellos con carácter de nacionales. Con los nuevos conocimientos adquiridos por las ciencias médicas, estos institutos fueron adquiriendo dimensiones insospechadas, tanto en sus alcances como en sus necesidades para proseguir con su noble tarea. Una nueva serie de institutos ha sido establecida continuando con el ideario sembrado 40 años atrás y sumándose a los ya existentes. El primero de dichos institutos fue el Instituto Mexicano de Psiquiatría, fundado por Ramón de la Fuente Muñiz en 1979, antes de la reorganización del sector salud, y el cual ha sido transformado en Instituto Nacional de Psiquiatría, con el nombre de su fundador por epónimo en 2000. Le siguieron los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias en 1982, el de Pediatría y el de Perinatología en 1983, y el de Salud Pública en 1987. Continuando con un movimiento ininterrumpido, se han sumado a ellos el de Rehabilitación, dirigido por Luis Guillermo Ibarra en los 90, y ya en el nuevo milenio, el de Medicina Genómica, bajo la responsabilidad de Gerardo Jiménez. Una coordinación de institutos nacionales de salud vino a ser el eje de acción de todos ellos, evitando la duplicidad de funciones, promoviendo la investigación de punta y orientando la obtención y el empleo de recursos materiales. A estas instituciones se han sumado posteriormente los llamados hospitales de alta especialidad, como lo son el Hospital General de México y el Hospital Juárez. Los riesgos sociales y médicos de los procedimientos y métodos para obtener, almacenar y distribuir sangre y sus derivados condujo a la creación del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, dirigido desde hace ya varios años por Antonio Marín. Por otro lado, la necesidad creciente de proveer tejidos para trasplantes llevó en el año 2000 a la creación del Centro Nacional de Trasplantes, siendo su primer director Arturo Dip Curi. En los estados se han propiciado situaciones semejantes, siendo la descentralización el hilo conductor. Centros médicos y hospitales han sido construidos uno tras otro,
servicios médicos de alta calidad han sido desarrollados para atender a los trabajadores de los gobiernos estatales. Hemos recorrido muchos siglos de historia y aún falta mucho por avanzar. Lo importante es que no olvidemos. En cualquier rama del saber, la historia es importantísima. ¿Por qué? Bueno, porque la historia nos da todos los antecedentes. Sin la historia es imposible situarse en el mundo. Es decir, la amnesia es aterradora. Hay casos de amnesia en la vida real, ¿no? Gente que de repente no sabe quién es, ni en dónde está. Bueno, esto es un caso extremo. Pero si nosotros prescindimos de la medicina como historia, entonces estamos perdidos. Restan, sin embargo, grandes retos por resolver. ¿Podremos finalmente tener un sistema nacional de salud? ¿Podremos financiar la modernidad de sus servicios? ¿Continuará el Estado responsabilizándose de la salud pública? En México hemos hecho avances importantes en el Sistema Nacional de Salud, merced a reformas que se han iniciado, pues diría yo, desde los últimos 5 o 6 sexenios. Bueno, fue específicamente desde el gobierno del presidente Miguel de la Madrid. Esta serie de reformas van abriendo camino a otras y cada vez para mejorar el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, tenemos todavía serias limitaciones. Y la más importante, a mi juicio, es que nuestro sistema es segmentado, igual que sucede en otros países latinoamericanos. Es decir, tenemos una infraestructura para la atención de quienes son derechohabientes de la seguridad social. Tenemos otra que es de carácter privado y a donde recurren las personas que pagan directamente de bolsillo para la atención de su salud. Y tenemos otra más extensa, naturalmente, para dar atención a quienes no tienen una relación laboral formal y por lo tanto constituyen los estratos sociales más deprimidos. La salud es sin duda el bien supremo de los mexicanos. Y bien vale cualquier esfuerzo, por arduo y costoso que sea, para alcanzarla y mantenerla. Con este último programa de la serie, La historia de la medicina en México, termina una parte esencial de nuestros conocimientos. A través de esta serie, en AstraZeneca, hemos querido rendir un homenaje a todos aquellos médicos que a través de sus conocimientos, investigaciones, experiencia y dedicación, han contribuido a que los mexicanos gocemos de una mejor salud. En AstraZeneca, estamos convencidos que trabajando juntos, podemos hacer de México un país con un objetivo común: preservar la salud de los mexicanos.